Capítulo 27, parte 4, de Egipto e Israel al Éxodo. Frente a El Cairo, al otro lado del río Nilo, se encuentra la maravilla arquitectónica más famosa del mundo, la Gran Pirámide de Giza. Sigue siendo el edificio más grande del mundo. Durante 3.500 años también fue el edificio más alto del mundo. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece. En la entrada verdadera de la Gran Pirámide se puede ver la talla jeroglífica que contiene el nombre del constructor de esta obra maestra arquitectónica. Su nombre es escrito Khufu por los escritores modernos. Hoy en día, los griegos escribieron su nombre como Cheops. Por eso hoy la pirámide suele llamarse la pirámide de Cheops. ¿Quién era Cheops? Considera el nombre en sí. Los antiguos griegos, al usar el nombre de Cheops, pronunciaban las letras CH casi como si fueran una H. En alemán, Job se llama Job. La B final se pronuncia como si fuera una P, igual que lo hacían los antiguos griegos. Claramente, Cheops no es más que una pronunciación alterada del nombre Job. El Dr. Hay ha encontrado numerosas pruebas de que Cheops y Job eran la misma persona. Estas demostraciones se publicaron en La Pura Verdad de mayo de 1964 en el artículo ¿Quién construyó la Gran Pirámide? Como preludio a una discusión sobre Job y la dinastía 4. Deberían resumirse aquí. Está claro que Cheops no era egipcio. Los propios egipcios admiten este hecho. La prueba de ello proviene de dos historiadores famosos, Manetón y Heródoto. Manetón escribió que Cheops era de una raza diferente a los egipcios. Las artes y antigüedades de Egipto de Waden, página 54. Heródoto afirma que los constructores de la Gran Pirámide fueron pastores. Libro segundo, sección 128. Los egipcios odiaban esta ocupación. Contrataron a otros para cuidar de su ganado y ovejas. La Biblia lo deja claro en Génesis 46, 31 al 34, donde se registra que todo pastor es abominación para los egipcios. Sin embargo, Keops o Cheops, el constructor de la Gran Pirámide, era un pastor. La respuesta es obvia. Cheops era israelita. Los israelitas trajeron enormes rebaños de ganado y ovejas a Egipto en 1726. Como vimos en los capítulos anteriores, se contrayeron a través de José para cuidar del ganado de Faraón. ¿Cómo era Cheops? Es posible saberlo. Se ha encontrado una estatuilla de marfil dañada pero intacta de él en Abidos, Egipto. Esta es la única estatua de Cheops que se ha encontrado. Muestra que sus rasgos faciales eran claramente no egipcios. Aquí hay pruebas añadidas de que Cheops es de ascendencia israelita. Otra prueba de la verdadera identidad de Cheops como Job tiene que ver con su religión. Cheops no era un idólatra, no era politeísta, era un adorador del verdadero Dios. Heródoto, en el libro segundo de su historia, sección 124, escribió: Cheops cerró los templos y prohibió a los egipcios ofrecer sacrificios. No solo adoraba al Dios verdadero, sino que también escribió las escrituras. Escucha lo que Manetón, el historiador egipcio, escribió sobre Cheops. Era arrogante con los dioses, pero se arrepintió y escribió el libro sagrado 268, El Egipto de Bash, volumen 2, página 31. ¿Qué individuo fue arrogante, se arrepintió de su pecado y escribió un libro sagrado? Esto solo puede ser una transcripción del trabajo de la Biblia. Así que aquí, en una fuente fuera de la Biblia, en los escritos de un historiador egipcio, hay una referencia notable al libro de Job.
Dado que Job es mencionado en la historia egipcia y porque erigió una gran pirámide en la tierra de Egipto, debió de ostentar el rango de rey. Encontramos esto no solo en la historia secular, sino también en el propio libro de Job. Probablemente nunca habías notado estos pasajes bajo esta luz antes. Se mencionan tanto el rango real de Job como la pirámide. Cuando Job atravesaba sus terribles plagas, gritaba que deseaba haber muerto. ¿Por qué no morí desde el vientre? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Entonces habría descansado con reyes y consejeros de la tierra que se edificaban lugares desolados. Job 3 del 11 al 14. ¿Job enterrado con reyes? Por supuesto, era de una familia real. A mí me prestaron atención, esperaron y guardaron silencio ante mi consejo. Después de mis palabras, no volvieron a hablar. Yo, sentado como jefe, habito como rey en el ejército, como aquel que consuela a los dolientes. Job 29, 21 al 25. Job dejó un gran monumento en piedra, la gran pirámide. Pronto se añadirá mucho más sobre este inmenso edificio. Eso hinchaba el orgullo de Job. Bildad, uno de los amigos de Job, se burló de Job. Tú que te desgarras en tu ira, ¿la tierra será abandonada de ti? ¿O la roca debe ser movida de su lugar? Job 18:4, traducción judía. ¿Por qué la tierra no sería abandonada de Job aunque muriera? Porque el monumento rupestre que construyó permanecería durante siglos. No podía ser retirado de su lugar. Aquí hay una referencia definitiva a la Gran Pirámide. El libro de Job no solo proporciona información sobre el estatus y los logros de Job, sino que también revela la época aproximada en la que vivió. Una pista es esta. Ninguna de las conversaciones en el libro de Job hace referencia al éxodo bajo Moisés. Más bien, el diluvio sigue siendo lo más importante en la mente de la gente. Fíjate, en Job 22, del 15 al 17, Elifaz está hablando. ¿Has marcado el antiguo camino que han pisado los hombres malvados? Que fueron cortados fuera del templo, cuyos cimientos fueron inundados por un diluvio que dijo a Dios, apartaos de nosotros. ¿Y qué puede hacer el Todopoderoso por ellos? Aquí había un breve comentario sobre la sociedad malvada previa al diluvio y un reconocimiento de que su curso pecaminoso fue truncado por el diluvio. El libro de Job también muestra que Job vivió antes de la ley mosaica, que solo permitía sacrificios a los levitas. Fíjate que Job sacrificó a Dios por su familia como se hacía habitualmente en tiempos patriarcales. Job 1.5 y 42.8. Aquí hay una indicación aún más específica. Job vivió en la generación posterior a Esaú, pues uno de sus amigos fue Elifaz, el temanita. Job 2.11. Elifaz fue el padre de los temanitas. Génesis 36.11. E hijo de Esaú, hermano de Jacob. Versículo 10. Elifaz y José eran primos hermanos. Además del libro de Job, la historia egipcia permite señalar con precisión la vida de Job. Considera lo siguiente. Un hombre destacado que ayudó a Cheops a construir la gran pirámide fue llamado Sof. Fue jefe de las obras de Keops, Egipto de Rawlinson, capítulo 14. Este hombre, durante mucho tiempo un enigma para los historiadores, ha demostrado ser José. Recuerda la discusión sobre esto en el capítulo anterior. En otros lugares se le llama Safotep, que significa Saf, el sirviente. El nombre que le dio a José el faraón fue Saf Natanea, Génesis 41-45. Waden, en sus antigüedades, página 142, confirma lo que ya hemos visto en el capítulo anterior, que Yosuf o Yusuf fue uno de los 12 hermanos que construyeron el laberinto, el Pentágono del Antiguo Egipto. Los egipcios todavía llaman a José Yosuf. No olvides que el Bar Yusuf
el río de José sigue existiendo hoy en día. Una historia egipcia corrompida relata un incidente en la vida posterior de Cheops o Job, en el que llama a un anciano sabio egipcio a su palacio. Egipto de Badish, volumen 2, página 43. Este sabio vivió 110 años. José murió a los 110 años. Génesis 50:26. No es una simple coincidencia. Los hechos están demasiado bien fundamentados para negarlos. Job fue contemporáneo de José. Vivían al mismo tiempo, hablaban entre ellos y trabajaban juntos. El lugar de Job en la historia no tiene por qué seguir siendo un misterio. Hay hechos aún más específicos sobre cuándo vivió Job. El historiador egipcio Badish registra que el rey Sócer de la dinastía III construyó la pirámide escalonada poco antes de que Cheops o Job construyeran la Gran Pirámide. Como vimos antes, Sócer, el primer gobernante de la tercera dinastía, reinó entre 1737 y 1718. Ahora lee de nuevo Génesis 46, que relata la entrada de Jacob y su familia en Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto, Jacob y sus hijos, y los hijos de Isaacar, Tola y Fuba y Job y Shimrón, versículo 8 y 13. Job, como muestra claramente este versículo, era nieto de Jacob. Entró en Egipto el mismo año que Jacob. Esto fue en 1726, el segundo año de los 7 años de hambruna, una fecha establecida en el capítulo anterior. Ya se han establecido 2 puntos fundamentales. 1. Job fue contemporáneo de José. Y 2. Las dinastías 3 y 4 son paralelas porque José, Sufis, aparece en ambas. ¿Dónde aparece Job en la historia dinástica de Egipto? Job aparece en la dinastía 4 bajo los nombres de Kufwei o Cheops, nombres que ya conocemos. En las páginas 75-76 del volumen 1 del Compendio de Historia Mundial, el Dr. Hay muestra que existen 2 listas de reyes de esta cuarta dinastía, una del papiro de Turín y otra de Manetón. En la primera lista, a Cheops o Job se le asigna un reinado de 23 años. Este periodo se extiende desde 1726, cuando los israelitas entraron en Egipto, hasta 1703, lo que indica que 1703 fue un momento importante en la vida de Job. La segunda lista indica un periodo de 63 años de reinado, de 1726 a 1663. Aquí no hay contradicción. Ambas listas son correctas. Simplemente reflejan 2 versiones diferentes de la vida de Job. Antes de hablar más de las actividades de Job, hay que entender otro punto. En la lista de Manetón para la dinastía 4, el trabajo aparece como Sufis y Cheops. ¿Por qué se le llama a Job Sufis? La Biblia proporciona la respuesta. En Primera de Crónicas 7:1, el nombre de Job aparece como Jasuf o Lasuf, y los hijos de Isaacar, Tola y Púa, Jasube y Shirón, 4. Como el sonido de la J no está en el hebreo, Job en realidad es Lov en una parte de la Biblia y la Shuv en otra. De la Shuv, Manetón derivó el nombre de Suf o Suf. La terminación en is es simplemente una adición griega. A los griegos no les gustaba terminar un nombre sin sonido de S. En ambos casos de la Shud o Joseph, Yusuf, Manetón eliminó la primera sílaba no consonántica. Por eso, Joseph era Suf, mientras que la Shub se convertía en Shub o Suf. Muchas lenguas, incluido el griego, no tienen un sonido SH. Así, la Shub puede ser la Sub o simplemente Sub. Ahora bien, Sub o Suf se intercambian muy comúnmente, es decir, los sonidos de labios de F y B pueden sustituirse uno por otro. En resumen, este análisis filológico demuestra cómo Manetón pudo llegar al nombre Suf
tanto para Job como para José. Y ya que hablamos del tema, sería bueno explicar el uso de Keops. Algunos egipcios usaban Q en lugar de Su. En un dialecto egipcio se le llama Keops, mientras que en el otro era Suf, o Sufis con la terminación griega. En los monumentos, su nombre fue transcrito como Keops, pero Manetón, que usó otro dialecto como base, lo escribió como Suf o Sufis. Todas son variaciones del mismo nombre. Ahora podemos entender por qué Manetón enumera no a uno, sino a dos gobernantes llamados Sufis en la dinastía 4. Uno es Job y el otro es José. Ambos fueron faraones en Egipto en tiempos de Ameneme III. Sufis 1 también está designado como Keops, así que obviamente esto es Job. Los 63 años que se le asignaron deben fecharse entre 1726 y 1663. Sufis segundo es José, y como sabemos, sus 66 años deben fecharse entre 1734 y 1668. Compendio, volumen 1, página 76. En el libro 2 de su historia, Heródoto, el famoso historiador griego, tiene bastante que decir sobre Keops. Sin embargo, aunque el nombre Keops no deriva en absoluto de José, es evidente por el relato que Heródoto en realidad escribía a José y no a Job. Aquí está la explicación. Las listas dinásticas de la historia egipcia, tenemos el ejemplo de la dinastía 4, diferencian a dos individuos, pero a pesar de ello, se desarrolló una tradición que hablaba solo de una persona. En otras palabras, la gente llegó a pensar en Job y José como un solo individuo. Esto es fácilmente comprensible sabiendo que eran contemporáneos, tenían la misma religión, provenían de la misma familia, tenían nombres similares y trabajaron juntos en la Gran Pirámide y otros proyectos. Sus vidas se mezclaban fácilmente en la misma historia. Esta información se vuelve importante más adelante para conocer la identidad de otros individuos de esta cuarta dinastía. Dado que Job era rey en Egipto, ¿sobre qué territorio gobernaba? Una pista para la respuesta se encuentra en los registros egipcios. Keops o Job tenía otro nombre más, llamado Saaru o Shaaru. Historia de Egipto de Petrie, volumen 1, página 37. Saaru es otro nombre para los habitantes del monte Seir. Rawlinson History of Egypt, capítulo 22. Hay que entenderlo como Job era un extranjero que se convirtió en rey en Egipto al casarse con la realeza egipcia. El primer gobernante de la cuarta dinastía, justo antes de Job, fue Snefru, 1750 a 1726. Al casarse con la viuda de Snefru, su predecesor, Job obtuvo el derecho sobre el reino de Snefru fuera de Egipto. Gobernó un dominio que se extendía desde el monte Seir hasta el Bajo Egipto durante y después de la época de José. Petra, la famosa ciudad cueva, está situada en la región del monte Seir. El monte Seir fue famoso en la historia como la tierra de Uz, volumen 3 del comentario de Clerk, prefacio al libro de Job. Uz era descendiente de Seir el Horita, Génesis 36:28. Los árabes conservaron un registro corrupto de Keops del monte Seir o de la tierra de Uz. Le llaman el mago de Oz. En relación con eso, fíjate en la descripción de Job en el primer capítulo del libro de Job. Había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job. Este hombre fue el más grande de todos los hombres del este. Aquí la Biblia alude al hecho de que Job fue un gran gobernante con una reputación ampliamente conocida. Para obtener una perspectiva adecuada sobre este periodo, sería bueno revisar la estructura política de Egipto. Recuerda que el antiguo Egipto era una confederación de pequeñas ciudades-estado. Ameneme III, 1741 a 1692, fue rey del Alto Egipto y faraón de todo Egipto. Bajo su mando estuvieron reyes menores, entre los que se encontraba Sócer de la dinastía III. El rey Sócer gobernó parte del Bajo Egipto al mismo tiempo que José era primer ministro bajo Ameneme. Entonces, Job, como rey extranjero, gobernó un dominio que se extendía hasta el delta de Egipto.
Los cuatro gobernantes, Ameneme, José, Job y Zoser, aparecen en una o más de las listas de las tres famosas dinastías paralelas, tercera, cuarta y decimosegunda. Fue un periodo fabuloso en la historia bíblica y en la historia de Egipto.